En los últimos años hemos sido testigos de avances significativos en la comprensión de la inteligencia y el fenómeno mental, no solo a nivel individual, sino también en el contexto de los equipos, las organizaciones y las relaciones de la vida social. En este video daremos cuenta del por qué personas inteligentes no siempre forman equipos inteligentes y por qué relaciones entre personas saludables no siempre resultan en vínculos saludables. Nos enfocaremos en la interconexión entre el bienestar individual y la salud de los entornos y los vínculos en los que estamos inmersos. Analizaremos cómo los equipos y los vínculos pueden degenerar en patrones disfuncionales análogos al cáncer, lo que afecta tanto a su eficacia operativa como al bienestar de sus miembros. Discutiremos cómo estos procesos a menudo pasan desapercibidos, reforzando la necesidad de desarrollar nuevas metodologías para observar y tratar estos procesos desde una perspectiva más amplia y compleja. Este video invita a una reflexión profunda sobre cómo entendemos y abordamos el fenómeno mental, proponiendo una visión más integradora que va más allá de los límites del cráneo. Exploraremos cómo estos sistemas cognitivos de segundo orden, aunque invisibles a simple vista, desempeñan un papel crucial en la configuración de nuestras experiencias y comportamientos, tanto a nivel individual como colectivo. Soy Gustavo Montenegro, formo parte de un equipo que, con arraigo en 3 universidades de la República Argentina, investiga en torno al desarrollo de personas, vínculos y organizaciones desde una perspectiva de sistemas complejos y cognición distribuida. Nuestra investigación se enfoca en comprender cómo la inteligencia y la salud de los individuos, los equipos y las organizaciones están íntimamente ligadas a los vínculos que establecen en su vida cotidiana. Estudiamos el fenómeno mental no solo desde una perspectiva individual, sino en las condiciones concretas de interacción cotidiana, analizando cómo el desarrollo individual y la salud de los entornos sociales se entrelazan y se influyen mutuamente. A través de esta mirada buscamos desentrañar los mecanismos que potencian la salud, la inteligencia y el desarrollo tanto a nivel individual como colectivo. Pero ¿cómo podemos evaluar la salud y la inteligencia de los equipos y los vínculos? Si consideramos como indicadores la satisfacción recíproca, la eficacia en la consecución de objetivos compartidos, el clima de relaciones y la capacidad de resolver problemas y el aprendizaje conjunto, es evidente que las relaciones entre personas inteligentes y saludables pueden funcionar o bien de manera saludable e inteligente o por el contrario convertirse en entornos estancos de bloqueo y malestar personal e interpersonal. Es esencial mapear de manera integrada las estructuras y procesos que operan tanto dentro como fuera del cráneo. Actualmente existen proyectos de gran envergadura dedicados a mapear las conexiones y procesos intracraneales, como el proyecto Conectoma Humano y el proyecto Brain. Este último, por ejemplo, busca desarrollar tecnologías que permitan observar el cerebro en acción de manera dinámica. Para entender la magnitud y ambición de estos proyectos, basta con considerar que el proyecto Conectoma Humano ha involucrado a cientos de científicos de todo el mundo trabajando con tecnologías avanzadas de neuroimagen para mapear las conexiones neuronales a una escala sin precedentes. El volumen de datos que maneja es inmenso, con petabytes de información que superan ampliamente la capacidad de almacenamiento y análisis de la mayoría de los estudios tradicionales en neurociencia. Por su parte, el proyecto Brain, con una financiación de miles de millones de dólares, moviliza recursos interdisciplinarios que abarcan la ingeniería biomédica, la física y la informática,
y cuenta con la participación de más de 500 instituciones de Estados Unidos y de todo el mundo. Ambos proyectos reflejan la gigantesca infraestructura técnica, financiera y humana desplegada para profundizar el conocimiento de los aspectos intracraneales de la cognición y del fenómeno mental. Ahora bien, teniendo en cuenta las numerosas evidencias de que fenómenos tan relevantes como la inteligencia, la creatividad, el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo individual y grupal, así como la gran mayoría de los padecimientos mentales, emergen de la interacción entre componentes intracraneales y extracraneales, sociales, físicos, simbólicos y tecnológicos. Se hace evidente la necesidad de equilibrar la exploración de los factores intracraneales con el avance en la modelización sistemática de los componentes extracraneales de la cognición, así como de la dinámica de integración de estos con los procesos intracraneales. En los inicios de una relación o equipo es común experimentar una etapa de luna de miel, pero inevitablemente surgen problemas y tensiones que ponen a prueba la capacidad de afrontamiento del vínculo. La verdadera cuestión no es si aparecerán dificultades, sino de qué manera el equipo o el vínculo enfrentará esas perturbaciones que resultan inevitables. Dependiendo de la calidad con que las dificultades se afronten, los problemas pueden evolucionar en desacuerdos, tensiones, conflictos estancados y eventualmente en estados de desconfianza mutua y conflicto permanente. Estos procesos no solo afectan la eficacia operativa del vínculo o del equipo, sino que también deterioran las disposiciones actitudinales de los miembros, que pueden pasar del compromiso mutuo a actitudes más pobres como la simple tolerancia, la indiferencia, la rebeldía o incluso el sabotaje mutuo. A medida que estos problemas se agravan, algunos temas se vuelven difíciles de discutir abiertamente y en lugar de hablar sobre los problemas directamente con los demás, los individuos pueden comenzar a hablar del otro en contextos más seguros, reforzando la pérdida de confianza y consolidando estados de ánimo negativos como la resignación o el resentimiento. Denominamos a este fenómeno patrón de clausura cognitiva vincular, el cual, una vez instaurado, tiene un efecto degenerativo en la salud y la inteligencia del vínculo o del equipo. Este proceso opera de manera similar al cáncer en un organismo, aunque a menudo pasa desapercibido o se considera como algo natural en las relaciones. A nivel subyacente, suele producirse un reforzamiento recíproco entre la pérdida de confianza mutua, la emergencia de estados de ánimo de resignación o resentimiento y la estabilización de narrativas unilaterales y modelos mentales fragmentarios respecto a la realidad compartida. Este proceso, que tiene características de autorreforzamiento y retroalimentación circular, también suele conllevar la justificación unilateral de acciones disfuncionales desleales que confirmarán ciertos juicios de descalificación recíproca entre las personas y un fenómeno de propagación general de incidentes críticos a diversos dominios de la interacción y la dinámica vincular. Este fenómeno puede ilustrarse mediante la metáfora de un iceberg. En la superficie, en lo visible, se perciben dificultades de eficacia, malestar personal, empobrecimiento del clima de la relación y actitudes disfuncionales, mientras que bajo la superficie, en lo invisible, se desarrolla un patrón autorreforzado entre distintos microcomportamientos de menor evidencia. En lugar de identificar el problema como un proceso de clausura cognitiva, los individuos suelen expresar su frustración en términos personales. No lo soporto más, es una persona detestable u otros. Sin embargo,
las consecuencias de esta degeneración son inevitables y afectan significativamente la dinámica psicológica individual de los involucrados, especialmente en entornos fundamentales como la pareja, la familia o el trabajo. Así como la neurociencia ha desarrollado tecnologías para observar el cerebro, hoy nos encontramos más próximos a desarrollar tecnologías que nos permitan visualizar los procesos de afectación progresiva en los sistemas cognitivos vinculares. Con estas herramientas podemos identificar cómo estos sistemas se ven afectados y cómo las metástasis se propagan a diferentes componentes del sistema y cómo impactan en distintos niveles de la dinámica psicológica individual también. En otros videos presentamos de qué manera, con apoyo en principios de modelización de sistemas complejos y enfoques metodológicos avanzados, hemos avanzado en el mapeo de diversos aspectos dinámicos, estructurales y evolutivos que permiten observar el fenómeno mental de manera contextualizada. Estos avances, según plantearemos, no solo suponen adelantos en líneas de diálogo entre diversos campos de conocimiento, sino que también abren nuevas vías para la intervención práctica en muy diversos ámbitos de la profesión psicológica. A medida que avanzamos en diversos campos del conocimiento, se consolida la idea de que donde dos o más personas se vinculan de manera interdependiente, surge un sistema cognitivo vincular. Este sistema, que se conforma por sobre las cabezas de los individuos, es una entidad emergente y autoorganizada con estructuras diferenciadas de diversos órdenes de complejidad. Dichos sistemas, a los que también denominamos como sistemas cognitivos de segundo orden, desarrollan un sistema mental propio, distinto y de mayor complejidad que los sistemas mentales individuales de sus participantes. Es crucial entender que, mucho más de lo que se ha considerado en la psicología clásica centrada en la dinámica individual, los padecimientos y comportamientos problemáticos, así como las fluctuaciones en nuestras capacidades para funcionar y disfrutar de la vida, están estrechamente arraigados al estado de estas estructuras cognitivas de segundo orden a las que necesariamente nos integramos en pos de resolver nuestros anhelos y necesidades vitales. Estos sistemas cognitivos vinculares no solo incluyen las estructuras intracraneales del cerebro humano, sino que se extienden más allá de lo biológico. Se configuran como sistemas metacraneales y metabiológicos, integrando elementos interaccionales, vinculares, operacionales, tecnológicos, organizativos. Estas estructuras funcionan de manera interactiva con el cerebro, formando un sistema funcionalmente indivisible dentro del contexto vincular específico. En este sentido, la mente individual se completa y opera plenamente solo cuando está acoplada a estas estructuras vinculares. Es crucial entender que, mucho más de lo que se ha considerado en la psicología clásica centrada en la dinámica individual, los padecimientos y comportamientos problemáticos, así como las fluctuaciones en nuestras capacidades para funcionar y disfrutar de la vida, están estrechamente arraigados al estado de estas estructuras cognitivas de segundo orden a las que necesariamente nos integramos en pos de resolver nuestros anhelos y necesidades vitales. Aunque muchas de las estructuras que componen estos sistemas cognitivos de segundo orden aún no nos resultan directamente accesibles ni evidentes, contamos con principios de modelización de sistemas complejos y metodologías que nos permiten mapear sistemáticamente varios de sus aspectos estructurales y dinámicos. Estos principios nos han proporcionado una nueva manera de entender cómo los comportamientos, capacidades funcionales y posibilidades de desarrollo y disfrute de los individuos están ineludiblemente anclados al estado de estas estructuras cognitivas vinculares. En resumen,
Los vínculos, los equipos, las organizaciones pueden ser vistos como entidades con sistemas cognitivos propios que operan de manera compleja y distribuida, integrando diversas formas de integración y soporte más allá de la suma de mentes individuales de sus miembros. Estos sistemas representan un nivel superior de cognición que, aunque en gran medida invisible directamente, es crucial para la comprensión del funcionamiento mental humano en su totalidad. Más aún, nuestra propia dinámica psicológica individual debe ser observada como integrada indivisiblemente a estas estructuras cognitivas, lo cual posibilita un abordaje pertinente del estudio del fenómeno mental, así como la comprensión, el diagnóstico y la intervención eficaz en diversas problemáticas psicológicas, sean estas de carácter individual, vincular, organizacional u otras. En las últimas décadas se han producido avances en distintos campos del conocimiento que han planteado un cambio de paradigma en la comprensión del fenómeno mental. Este nuevo enfoque cuestiona la visión tradicional de que los procesos cognitivos se limitan al cerebro individual. En lugar de ello, se propone que la cognición es un fenómeno distribuido y situado, influido por un entorno que incluye no solo el cuerpo y la mente, sino también herramientas, símbolos y la interacción social. En los términos en los que los aborda esta perspectiva, consideremos una sala de emergencia en un hospital. El éxito del tratamiento de un paciente crítico no depende solo del conocimiento médico individual de cada profesional, sino también de la coordinación y comunicación efectiva entre ellos, del uso de tecnología avanzada para monitorear signos vitales y de la disponibilidad de protocolos, soportes gráficos inclusive, claros que guíen la toma de decisiones en situaciones de alta presión. Aquí la cognición distribuida se manifiesta entre la interacción en el personal, la tecnología y los procedimientos que permiten al equipo actuar de manera rápida y efectiva. Esta perspectiva fundamentada en enfoques como la cognición distribuida, la cognición extendida, la cognición situada y los sistemas complejos fundamentan el modo en que los procesos cognitivos se extienden más allá del individuo, involucrando elementos físicos y sociales que actúan como soportes y como vehículos del pensamiento. Es importante destacar que esta perspectiva no niega la existencia de una cognición individual, sino que la sitúa en una dinámica interdependiente con la cognición distribuida. En este sentido, se argumenta que los procesos mentales deben ser analizados no solo dentro del individuo, sino también en relación con los sistemas de actividad en los que se inscriben. Estos sistemas incluyen no solo a las personas, sino también a los artefactos, a las rutinas de interacción y las dinámicas vinculares. Esta visión sugiere que la mente es un fenómeno extendido más allá del cráneo, emergente de la interacción entre múltiples componentes distribuidos en un entorno social y físico complejo. En relación con esto, aspectos psicológicos fundamentales como la inteligencia, la dinámica emocional y autoconceptual, los modelos mentales y la motivación vital no se desarrollan exclusivamente dentro de nuestra cabeza. En cambio, cabe concebirlos como fenómenos emergentes profundamente arraigados en nuestra interacción con los elementos sociales, físicos, simbólicos y tecnológicos del entorno en que nos desenvolvemos. Es necesario detenernos en la invisibilidad de los sistemas cognitivos ampliados que estamos caracterizando. Estos sistemas ofrecen una explicación del fenómeno mental significativamente más adecuada que las perspectivas que reducen dicho fenómeno a la esfera individual o que suponen que la sede exclusiva y fundamental del fenómeno mental es el cerebro o lo que ocurre dentro de la cabeza de los individuos. Para ejemplificar esta invisibilidad,
pensemos en lo siguiente. Si pedimos a un grupo de personas que dibujen un árbol, es casi seguro que la mayoría representará el tronco y la copa, pero omitirán las raíces, a pesar de que éstas son esenciales para su estructura, funcionamiento y existencia. Algo similar ocurre con las bases estructurales del fenómeno mental. Si pedimos a un grupo de personas, incluidos profesionales de la ciencia psicológica, que dibujen la mente de manera esquemática, es probable que estas representaciones evoquen al cerebro, o a lo sumo al sistema nervioso, o algún esquema alusivo del sistema psicológico individual, como el aparato psíquico o el sistema cognitivo personal. Sin embargo, a la luz de los recientes avances en la modelización del fenómeno mental como un sistema cognitivo complejo, podríamos afirmar que la representación mínima y adecuada del fenómeno mental emerge de un conjunto ampliado que incluye, además de la dinámica cognitiva individual, la dinámica vincular con otros significativos y un determinado proyecto de trasfondo y una determinada dinámica de interacción operacional y cognitiva. Cabe concebir como indicio de ello los procesos estudiados por la sociología en términos de alternación, los cuales dan cuenta de las recurrentes situaciones en que los individuos experimentan transformaciones de diversa profundidad y estabilidad en su manera de ver, actuar, sentir, pensar y desear, asociadas indivisiblemente a procesos de integración o desintegración a determinados contextos de actividad o pertenencia. Resulta muy asociable a lo anterior, y esto es un aspecto que entendemos de gran trascendencia para la práctica psicológica en diversos contextos, que el seguimiento sistemático de procesos de cambio de segundo orden, ya sea a nivel individual, vincular u organizacional, sugiere que todos ellos tienen lugar en base a la interactividad y el reforzamiento recíproco entre aspectos pertenecientes tanto a la dinámica psicológica individual como a la dinámica operacional, a la dinámica vincular, la dinámica organizativa y la dinámica de interacción cognitiva. En otros videos presentamos el modo en que estas observaciones resultan consecuentes con los avances en el desarrollo de una perspectiva psicológica multifocal, la cual favorece considerablemente la precisión y la efectividad a la hora del diagnóstico, la intervención y el seguimiento en diversos ámbitos de la práctica profesional psicológica. En síntesis, y en relación con lo que veníamos planteando anteriormente, resulta cada vez más evidente que las estructuras de la mente no terminan dentro del cráneo. Como consecuencia, no se puede comprender ni observar el fenómeno mental atendiendo únicamente a las estructuras y procesos de la dinámica cognitiva individual. Existen estructuras cognitivas de segundo orden tan relevantes y reales como las cogniciones individuales, pero de mayor escala y complejidad, que completan y reorganizan la mente individual en acoplamiento estructural con un sistema cognitivo más amplio que por ahora permanece invisible, al menos a la observación directa. Esta manera de concebir lo mental es contracultural e incluso contraintuitiva tanto para el paradigma psicológico académico dominante como para las personas en general. Esto nos lleva a recordar los numerosos antecedentes en la historia del conocimiento científico donde un fenómeno o un objeto que ofrece una explicación superadora resulta durante un tiempo no solo contracultural y contraparadigmático, sino también temporalmente imposible de observar de manera directa. Ejemplo de ello incluyen la teoría heliocéntrica en astronomía, la tabla periódica de los elementos químicos, la tectónica de placas en geología, la teoría de la gravedad
y la relatividad en macrofísica, la teoría atómica y la teoría cuántica en microfísica y tantos otros. Diversas perspectivas en el estudio de la historia de la ciencia subrayan este fenómeno recurrente en el que algunos avances cruciales en diversos campos generan rechazo o demoran en ser aceptados debido a los efectos de un paradigma dominante establecido o al desarrollo insuficiente de un nuevo paradigma teórico o a la inexistencia de recursos técnicos y metodológicos para la observación directa o incluso a la falta de escenarios adecuados para la observación y verificación. Proponer que existen estructuras del sistema cognitivo ubicadas fuera del cráneo y que aún no pueden observarse de manera directa es análogo a los primeros avances en la neurociencia. En aquellos tiempos se postulaba la existencia de estructuras ocultas en la masa encefálica responsables del comportamiento sin poder mapearlas ni observarlas directamente. Del mismo modo, cuando afirmamos que hay estructuras del fenómeno mental que no están dentro de la cabeza y que aún no podemos ver, reconocemos que estas configuraciones emergen cuando dos o más sujetos se integran para satisfacer necesidades mutuas. Estas estructuras, que pueden ser de carácter socioestructural, tecnológico, entre otros, se vuelven parte invisible del sistema, incluyendo patrones de comportamiento que pueden llevar al bloqueo o, por contrario, al desarrollo y la expansión de los sujetos y los vínculos. Este concepto de estructuras no visibles que sustentan y explican el comportamiento individual tienen paralelismos claros con la historia de comprensión del fenómeno mental. Hasta hace relativamente poco tiempo, sugerir que ciertos desórdenes de comportamiento podían tener una base biológica en lugar de ser posesiones demoníacas o designios divinos resultaba contradictorio a las ideas dominantes de la época. Solo contaban con antecedentes teóricos débilmente conectados con algunos indicios empíricos. Estas estructuras y las teorías que las predecían pudieron recién ser aceptadas cuando se encontraron los recursos y oportunidades para hacerlas observables. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco en la historia de la humanidad, 1650, trastornos como el Parkinson, la epilepsia o un brote esquizofrénico se interpretaban como manifestaciones de posesiones demoníacas. En aquella época existía un paradigma dominante que atribuía esos comportamientos a causas sobrenaturales. Sin embargo, los primeros pioneros empezaron a proponer que las bases del comportamiento se encontraban en el cerebro, esa masa encefálica que hasta entonces se había observado solo de manera rudimentaria al abrir cráneos de cadáveres. ¿Quién hubiera imaginado que en esa porción del cuerpo se producían fenómenos que afectaban al comportamiento, a los sentimientos y a la percepción? Aquellos pioneros que avanzaban en esas ideas sin contar con evidencias suficientes ni métodos adecuados para la observación, dieron sus primeros pasos hacia la revolución en la comprensión del comportamiento humano. Alrededor de 1650, según decíamos, mientras aún se realizaban exorcismos públicos y se quemaban personas en la hoguera bajo la sospecha de posesión demoníaca, Thomas Willis avanzaba en la idea de que el cerebro contenía estructuras específicas y funciones relacionadas con el comportamiento. Sin embargo, pasaron 2 siglos antes que las distinciones entre lóbulos cerebrales, formuladas por Joseph Gall, y posteriormente los estudios de Broca y Wernicke, demostraran, mediante investigaciones sistemáticas, la relación entre áreas específicas del cerebro y funciones cognitivas. De manera similar, la identificación de la neurona como unidad funcional del sistema nervioso
también siguió un proceso de descubrimiento, si bien más rápido. Aunque las primeras ideas fueron planteadas por el anatomista suizo Wilhelm His en 1886, fueron por vías complementarias Ramón y Cajal y Camillo Golgi que resolvieron los desafíos tecnológicos para su observación y constatación. Cajal y Golgi compartieron el premio Nobel de una manera que reconocía tanto el hallazgo observacional como la obtención de una metodología para hacerlo evidente. Hay razones para entender que Cajal no solo resultó un experto en su objeto de estudio, sino también en las tecnologías y los escenarios necesarios para observarlo, algo que no siempre coincidió en la historia de los avances científicos. El método de tinción, el microscopio, la ilustración manual precisa y aún el uso de embriones de aves como escenario óptimo de observación fueron fundamentales para articular lo que se observaba con las teorías emergentes de la época. Aunque la concepción neuroanatómica estaba aún en desarrollo, ya se empezaba a vislumbrar un correlato biológico del comportamiento, una concepción que, aunque revolucionaria, se enfrentaba a las ideas dominantes de la época. Proponer que el comportamiento no era consecuencia de posesiones demoníacas ni designios divinos, sino que debía buscarse en elementos aún invisibles dentro del cráneo, era un desafío al paradigma establecido. Hoy enfrentamos desafíos comparables en cuanto al desarrollo de tecnologías, avance en teorías coherentes y escenarios de observación que permitan observar y comprender las estructuras cognitivas que existen por defuera del cerebro. Al igual que en el pasado, estamos ante un paradigma teórico emergente que eventualmente se articulará con las tecnologías y conceptualizaciones necesarias para observar y entender estas nuevas estructuras extracraneales. Nos encontramos en los inicios de una nueva frontera del conocimiento. Contamos con numerosas evidencias de que, para comprender realmente el fenómeno mental, es necesario mapear y articular las estructuras y procesos cognitivos que operan tanto dentro como fuera del cráneo. Estos forman un sistema interactivo e indivisible, del cual emergen todas las manifestaciones del pensamiento, la inteligencia y la creatividad humana. El avance en el estudio de este sistema metacraneal nos ofrece una comprensión más profunda y precisa de los mecanismos que permiten el despliegue o el bloqueo personal y vincular. Además, nos proporciona herramientas cruciales para diagnosticar e intervenir en los procesos que determinan nuestra capacidad de resolver problemas, de innovar y de disfrutar el bienestar emocional y psicológico. Si bien estamos en los primeros pasos de esta exploración, los avances nos impresionan y nos entusiasman por su alcance y complejidad. Sabemos que este sistema es más extenso y heterogéneo de lo que inicialmente se imaginaba. Con el uso de metodologías innovadoras y apoyados en principios de los sistemas complejos, estamos avanzando en 5 líneas complementarias. Primero, en la identificación de los aspectos estructurales y los niveles de organización que componen los sistemas cognitivos complejos. Segundo, en la comprensión de los patrones funcionales a macro, meso y microescala. Tercero, en la investigación de los procesos evolutivos y mecanismos de fondo. Cuarto, en el análisis de los principios que rigen la estabilidad y el cambio dentro de los sistemas cognitivos complejos. Y finalmente, en la caracterización de las propiedades fundamentales de estos sistemas cognitivos de segundo orden. Estamos en una fase estimulante de descubrimiento en la que no solo estamos visualizando este sistema cognitivo ampliado, sino también desarrollando herramientas para intervenir de manera eficaz en sus dinámicas. Este avance tiene el potencial de transformar áreas claves de la práctica psicológica y muy diversas,
permitiendo abordar los desafíos humanos con una precisión y eficacia sin precedentes. En nuestro caso, nos satisface decir que hemos realizado desarrollos significativos tanto en el mapeo estructural y dinámico de los sistemas cognitivos de segundo orden extracraneales, como en el desarrollo de recursos metodológicos y la creación de escenarios oportunos para su observación detallada. En otro video profundizamos acerca del conjunto de recursos en que se apoya nuestra estrategia metodológica, los cuales pueden enunciarse sintéticamente en torno a 5 elementos cruciales: el seguimiento sistemático de procesos de cambio de segundo orden, ciertos recursos de exploración metacognitiva, algunos principios de modelización de sistemas complejos y procedimientos de teoría fundamentada, y matrices de trazabilidad de procesos cognitivos en situación. Un papel fundamental de este proceso ha sido desempeñado por los avances en el estudio de los sistemas complejos, cuyo impacto en las últimas décadas ha revolucionado tanto el conocimiento teórico como los métodos para construir conocimiento. Desde líneas de desarrollo diversas, como la teoría del caos, la termodinámica del no equilibrio, la criticalidad autoorganizada y la geometría fractal, entre otras. Los sistemas complejos nos proporcionan principios esenciales para comprender las dinámicas de estabilidad y cambio en fenómenos tan diversos como los sistemas físicos, biológicos y sociales. La comprensión de principios tales como la autoorganización, la emergencia, la dinámica no lineal, las bifurcaciones caóticas, los puntos críticos, las transiciones de fase de primero y segundo orden, la autosimilitud estructural, las escalas de organización, la amplificación interactiva de fluctuaciones, los saltos de nivel y la creación de nuevas estructuras en condiciones alejadas del equilibrio, nos proporcionan herramientas poderosas para modelizar el fenómeno mental, tanto individual como colectivo, como proceso emergente de integración metacraneal en el marco de lo que denominamos o bien sistemas cognitivos de segundo orden o más simplemente sistemas cognitivos complejos. Además, en el plano epistemológico, los sistemas complejos han fomentado una ruptura con el reduccionismo, promoviendo la integración entre diferentes campos del conocimiento y achicando las fronteras entre práctica, técnica y producción teórica. En videos posteriores abordaremos en mayor detalle cómo estas aportaciones se entrelazan con la investigación del fenómeno mental situado y distribuido. Los recursos metodológicos citados nos han permitido avanzar en el mapeo de los diversos aspectos estructurales, funcionales, evolutivos y también transicionales de los sistemas cognitivos de segundo orden que estamos caracterizando. Dedicaremos videos particulares a la presentación de cada uno de estos aspectos, pero también las estrategias metodológicas mencionadas nos han permitido avanzar en la postulación de las propiedades fundamentales que tendría, desde una perspectiva ontológica, estos sistemas cognitivos extracraneales de segundo orden. Al respecto nos preguntamos, ¿cómo podemos entender este objeto que se presenta como un sistema cognitivo ampliado y distinto de las concepciones clásicas que situaban la mente exclusivamente dentro del cráneo? Estos sistemas cognitivos complejos abren una nueva perspectiva para abordar el fenómeno mental de manera no reduccionista. Este punto, más allá de referirse a la cuestión de la ontología de estos sistemas cognitivos ampliados, que nos permiten una visión no reduccionista del fenómeno mental, también tiene implicancias importantes en cuanto a orientar el avance hacia un campo de estudio de carácter necesariamente interdisciplinar y de frontera, el cual concebimos
como posibilitador de la puesta en diálogo entre diversas áreas del conocimiento e investigación. Primero, podemos concebir este objeto como un sistema cognitivo extenso. Este sistema incluye una memoria compartida relativamente dinámica formada por una multitud de esquemas cognitivos de diversa escala. Lo interesante es que esta memoria no está confinada al cerebro, sino que se apoya en una red de soportes que van desde lo social y lo físico hasta lo simbólico y lo tecnológico. En segundo lugar, esta memoria dinámica compartida funciona como una entidad viva. Igual que un organismo tiende a desarrollarse de manera más compleja, adaptándose a desequilibrios y buscando reequilibrios. Sin embargo, también puede debilitarse y enfermar si no logra resolver ciertas perturbaciones y tensiones emergentes. Tercero, desde otra perspectiva, este es un sistema claro de lo que entendemos por sistema complejo. Su comportamiento y estructura cambian constantemente debido a las interacciones no lineales entre sus múltiples elementos. Estos elementos están organizados en distintos niveles y escalas, lo cual añade una capa adicional de complejidad. Finalmente, este sistema cognitivo de segundo orden actúa como una matriz de aprendizaje que va más allá de las cogniciones individuales. Al operar en una escala mayor, contribuye a configurar y transformar la realidad subjetiva de las personas involucradas. Esta matriz no solo ofrece un marco de entendimiento respecto a quiénes somos y cómo funciona la realidad, sino que también legitima las reglas de juego y los significados compartidos que nos guían en la vida cotidiana. Todos estos aspectos presentes en los sistemas cognitivos de escala media que estamos planteando involucran la oportunidad de profundizar en ellos a través de la puesta en diálogo entre distintos ámbitos de conocimiento. Aunque aún prevalece un orden de aislamiento entre campos y tradiciones de investigación establecidas desde el siglo XIX, hoy contamos con convicciones y recursos metodológicos y epistemológicos para fomentar el diálogo sistemático entre disciplinas y ámbitos que tradicionalmente no se comunican entre sí. El avance en la modelización de estos sistemas cognitivos de segundo orden invita a diversos focos de intercambio con referentes diversos que van desde la filosofía de la mente a la cognición distribuida, la clínica psicológica, la neurociencia afectiva, la filosofía de la biología, la teoría de sistemas en desarrollo, el interaccionismo simbólico, la teoría de la estructuración social, la teoría de la acción comunicativa, la filosofía del lenguaje, la teoría organizacional y las perspectivas informáticas contemporáneas. Por otro lado, entendemos que resulta absolutamente promisoria la integración de estos intercambios en el marco del seguimiento sistemático de esfuerzos concretos de transformación psicosocial, articulando también en ello la puesta en diálogo entre conocimiento científico, conocimiento técnico y conocimiento práctico. Sabemos que en el mundo de la investigación este no es el camino fácil de construir conocimiento integrando la práctica, el mundo de la práctica con el mundo de la teoría, y particularmente procurando la puesta en diálogo sistemática entre ámbitos de conocimiento que no dialogan entre sí. Pero nos guía una profunda convicción epistemológica y también la satisfacción y el entusiasmo en virtud de los avances que hasta ahora hemos podido realizar.